Muy buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a esta parte, a la parte de la prédica de nuestro servicio del día de hoy, domingo 5 de noviembre. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y a los invitados y a los hermanos también que se encuentran aquí. Bueno, antes de empezar el tiempo de la prédica, por favor, acompáñenme en una oración. Dios del cielo y de la tierra, Padre Dios Todopoderoso, muy buenos días, Señor amado. Padre eterno, quiero darle muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad de estar vivos, mi Señor, mi Dios, por la oportunidad de estar juntos, Padre, en este servicio a través de las redes virtuales, mi Señor, mi Dios, pero también, Padre, por haber podido disfrutar estos tiempos en familia también. Mi Señor, mi Dios, quiero darle gracias por cada uno de los hermanos, mi Señor Dios, que ha participado en este servicio. Gracias por los hermanos de la ofrenda, de la bienvenida, de la Santa Cena, de la alabanza, mi Señor Dios, los hermanos que están en la parte técnica, Padre. Y le suplico, Padre, que sea usted guiando este servicio, mi Señor, mi Dios, que sea usted dirigiendo todo lo que pueda hablar en este momento, Padre, que sea solo su mensaje, mi Señor Dios, y que sea su Espíritu Santo guiándonos para poder entender su palabra y cómo debe y las decisiones que debemos tomar, mi Señor Dios, para seguir adelante. Gracias, Padre bendito, que la gloria siempre sea para usted. Quedamos en sus manos. En nombre de Cristo Jesús, gloria y le agradezco. Amén. Listo, muy bien, hermanos. Como les comentaba, muchas gracias. Este es el tiempo del servicio. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad en el reino. ¿Sí? Como ustedes saben, acabamos de pasar la semana pasada un evento increíble que fue la Conferencia de las Américas, que fue un evento maravilloso, que tuvo mucho trabajo detrás. Muchos de ustedes estuvieron ahí apoyando. Muchas gracias por eso. Pero ahora lo que lo pudimos vivir la semana pasada y fue increíble, ¿no? Increíble poder sentir y ver esa unidad del reino precisamente. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar profundizando un poco más y tratando de aprender más acerca de las escrituras. Y bueno, como primer punto, como primera parte, antes de ingresar a los puntos, tengo estas preguntas para ti. Número uno, ¿eres parte del reino? Y cuando me refiero al reino, me refiero a si eres parte de la iglesia, a si eres parte de esta familia espiritual. Si la respuesta es no, bueno, posiblemente tal vez eres un invitado, tal vez eres alguien a quien le compartieron el link y nos está acompañando en esta mañana. Pues bueno, la buena noticia es que si te invitaron es porque tienes una invitación especial y una invitación específica, no solo de parte de quien te invitó o te compartió el link, sino también de parte de Dios para formar parte de ese reino. Y el día de hoy vamos a ver un poco más, a conocer un poco más acerca de ese reino precisamente. Ahora, si la respuesta es sí, si tú ya eres un discípulo, amén, qué gran alegría que formes parte de este reino. Y si pudiste estar el día domingo en la conferencia que también celebramos el aniversario, seguro tal vez te diste cuenta que nuestro reino, que el reino en el que somos y al que pertenecemos, gracias a Dios, no es tan chiquito, ¿no? Es grande, es inmenso. Estuvimos alrededor de tal vez unas 800, unas 1000 personas, tal vez el día domingo, de distintos países de nuestro continente, y fue increíble ver eso, ¿no? Pero ahora quiero preguntarte la siguiente pregunta. Si ya eres parte del reino, ¿por qué todavía estás aquí? ¿Por qué ingresaste? ¿Por qué llegaste? ¿No? Y posiblemente las respuestas serán muy variadas, ¿no? Tal vez llegaste porque habían problemas en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Tal vez llegaste porque como soltero que querías conocer una forma distinta de vivir, etcétera. Pueden haber muchas de las razones, ¿no? Pero la pregunta es, una vez que ya entraste al reino, ¿por qué estás todavía aquí? ¿Por qué sigues perteneciendo a este reino? ¿Qué es lo que te motiva a seguir? No sé cuánto tiempo tengas de discípulo, tal vez tienes unos días, tal vez unos días. Estos días han habido bautizos, ha sido increíble poder ver el día domingo, se bautizó un hermano de Ambato, este día miércoles también se bautizó otro hermano aquí en Quito, fue increíble ver cómo el reino sigue creciendo. Y tal vez tienes unos pocos días en la fe, tal vez tienes meses, tal vez tienes años, tal vez tienes décadas, pero ¿qué es lo que te motiva a seguir asistiendo a la iglesia? A seguir siendo parte de este reino. Creo que es una pregunta que necesitamos hacerla constantemente. Yo personalmente soy alguien que muy fácilmente pierde el porqué y el sentido de las cosas. Y el poder precisamente hacerme estas preguntas me ayuda a recordar los porqués y los para qués. Ahora vamos al primer punto, que tal vez nos puede ayudar a entender mucho más acerca de este reino y tal vez recordar cosas importantes que a veces podemos olvidar. Punto número uno, ser parte del reino es un privilegio. ¿Ok? Y esto tal vez sea un punto muy simple. Tal vez te digas, bueno, ya lo conozco, es obvio, pero ¿realmente lo tenemos en cuenta? ¿Realmente todavía creemos que ser parte de nuestra congregación es un privilegio? Y vamos a ver algunas escrituras que nos van a ayudar
a entender esto un poco mejor. La primera escritura se encuentra en Efesios del 1 al 5, en la traducción Nueva Traducción Viviente. Y dice la escritura, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y bueno, quería empezar con esta escritura porque hay varias cosas que podemos entender aquí. Número uno, esta escritura nos dice que ¿por qué entramos a la iglesia? ¿Por qué somos parte? ¿Por qué somos miembro de esta familia? No es porque hayamos tenido características particulares. No es porque seamos especiales. No es porque seamos los más brillantes. No es porque seamos los más puros. No es porque seamos los más conocedores de la palabra de Dios. Llegamos a este reino y a ser parte de esta familia porque Dios lo decidió. ¿Sí? Esto es algo muy importante y es algo que me ayuda a mí a recordar, porque muchas veces en mi orgullo y en mi arrogancia humana puedo pensar, bueno, yo soy parte de esta familia porque yo tomé la decisión, porque yo me esforcé, porque yo lo logré, porque yo alcancé a estar aquí dentro de esta familia y ahora tengo derechos porque soy parte de esta familia. Pero el recordar que soy parte de esta familia porque en realidad no se trata de mí, se trata de Dios. Dios fue el que decidió adoptarme y darme una familia. Dios fue el que decidió en algún momento tener compasión de mí, de una persona que estaba envuelta en oscuridad, sin un futuro, sin un rumbo, sin seguridad, sin una familia incluso. Dios decidió rescatarme a mí y hacerme parte de su reino, hacerme parte de su familia, adoptarme como un hijo. Y Dios decide acercarme a mí. Es interesante porque muchas veces pensamos, yo decidí acercarme a Dios. No, cuando tú tomaste la decisión de aceptar la invitación de Dios, Dios ya había hecho muchas cosas para que tú conocieras. Hermano o amigo que estás invitado en esta mañana, nuevamente, gracias por estar y seguro tú tomaste la decisión de conectarte en el link, ¿no? De conectarte por Zoom, pero en realidad tú tomaste la decisión final. Pero Dios ya hizo muchas cosas. Alguien te invitó, Dios puso en el corazón de alguien que te pasara el link o que te invitara o que te hablara de Dios. Incluso Dios fue el que puso en tu corazón el entender y el preguntarte que tal vez hay algo diferente. Entonces es Dios quien nos permite y nos trajo a sí mismo. No se trata de nosotros. Me encanta la parte final de este versículo porque dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Porque Dios quiere acercarnos, porque Dios me acercó a Él, porque me ama. Y cada vez que yo estoy un poquito más cerca de Dios, a Él le da gran gusto, porque Él lo que quiere es que cada día yo esté más cerca de Él. Eso es lo que Él quería hacer. Y le da gran gusto hacerlo. No sé cómo tú te imaginas a Dios, pero cuando estoy cada vez más cerca de Dios, a veces me imagino a Dios sonriendo cuando me ve. A veces me imagino que cuando le oro a Dios, Dios se acerca como un padre se acerca a su hijo y lo escucha atentamente. Aunque tal vez has visto que los niños pequeños a veces no se les entiende bien y a veces tal vez dicen muchas cosas muy buenas a veces y a veces muy graciosas. Yo creo que a veces Dios es así conmigo. Cuando le oro, tal vez digo cosas no muy claras o tal vez divago con lo que digo, pero a Dios se complace en escucharme porque me ama y por eso Él me adoptó. No sé cómo ves tu relación con Dios aún en este tiempo, pero Dios te ama, sí. Dios te ama y Dios quiere que cada día te sigas acercando a Él. Ahora, esta escritura también dice que es por medio de Jesucristo. Y vamos a entender un poco más qué significa esto. La siguiente escritura, un poquito más abajo en Efesios 1:7, nos dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esto es muy importante, porque como recordábamos, Dios es el que produjo y organizó todo para que pudiera conocerlo, para que yo pudiera ser rescatado. Pero para que yo pudiera ser liberado de esa vida de pecado, de oscuridad en la que me encontraba, había que pagar un precio. Y ese precio, el precio de mi libertad, fue pagado por la sangre de Cristo Jesús, por su preciosa sangre. Entonces, si bien a mí tal vez no me costó nada el entrar a esta familia, tuvo un costo y un costo muy alto. La pregunta es, ahora que soy parte de esta familia, ¿lo estoy valorando?
estoy honrando y estoy viviendo de una manera digna de ese sacrificio. Tal vez lo olvido, o tal vez me vuelvo orgulloso y empiezo a pensar nuevamente que yo merezco estar aquí. ¿Por qué he servido tantos años en la iglesia? ¿O por qué he hecho tantas cosas? ¿O por qué sé tanto de la Biblia? Merezco estar aquí. No, ni tú ni yo lo merecemos. Estamos aquí porque Dios tuvo eso en su corazón y Él decidió acercarnos por su gracia y su bondad, como dice este pasaje, pero también el precio que se pagó fue la sangre suya. Nuevamente, amigo que nos visitas, tal vez tú ahora estás lejos de Dios, aún no conoces de Dios, pero Dios quiere acercarte. Ahora tal vez tú puedas decir, bueno, pero yo no quiero que nadie pague ese precio por mí, tranquilo. Ese precio ya fue pagado. Cristo ya pagó tu libertad en la cruz. La única opción la única decisión que debes tomar ahora es si quieres aceptarlo, si quieres aceptar ese precio y si quieres aprender a vivir conforme a ese precio también. Eso es importante para nosotros. Pero la buena noticia es que la puerta está abierta para todo aquel que decida hacerlo. Entonces, mi hermano, la pregunta que te hacía al inicio es, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta en base a estas dos escrituras es número uno, porque Dios lo decidió y porque nuestro Señor pagó el precio. Ahora, quiero preguntarte algunas más preguntas. ¿Aún estás agradecido por ser parte de ese reino? ¿Aún vives una vida de agradecimiento? Es triste, pero con el tiempo nuestra mente puede empezar a pensar cosas equivocadas, como que yo tengo derechos. Y sí, tenemos derechos, pero que no fueron ganados por nosotros. Tenemos derechos que Dios decidió darnoslos, ¿sí? Ahora también somos muy buenos para hablar de derechos, pero ¿qué tal somos para hablar de responsabilidades? Las responsabilidades que tenemos en cuanto al reino. Y vamos a hablar el día de hoy sobre una de esas responsabilidades, que es acerca de la unión del reino de Cristo, del reino de Dios. Pero aún hay agradecimiento en ti. Tu vida en el reino evidencia ese agradecimiento. La forma en la que estás en las actividades, la forma en la que amas al reino, la forma en la que disfrutas de estar en el reino, aún evidencia tu agradecimiento. O tal vez es algo que ya has perdido. Y el agradecimiento es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué es importante la gratitud? Porque donde hay gratitud, hay servicio desinteresado. Cuando una persona está agradecida por algo que has hecho, esa persona, si tú necesitas, voy a tratar de explicarlo mejor, perdón. Si tú le haces un favor importante a otra persona y esa persona se siente agradecida, en el momento en que tú necesites algo, esa persona lo va a hacer con gusto, ¿cierto? Si esa persona es agradecida. Pero si esa persona no es agradecida, no lo va a tomar en cuenta. O incluso tal vez podría ayudarte, pero sería tal vez no con la mejor de las intenciones o la mejor de las ganas. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Una vez que hemos entrado al reino, tenemos roles que necesitamos también cumplir. Hay cosas increíbles, como la confraternidad que pudimos ver. Pero también tenemos responsabilidades para que se dé la conferencia. Muchas personas se esforzaron y trabajaron duro durante varios meses, durante varias semanas, durante días enteros. Ahora, si lo hiciste entendiendo por qué lo haces, ese trabajo tal vez fue pesado, pero fue gratificante. Y lo hiciste para trabajar por Dios, por agradecimiento. Pero si tal vez trabajaste, pero olvidaste la gratitud, olvidaste el por qué estás haciendo las cosas, tal vez solo fue un trabajo pesado. Y algo importante dentro de nuestra congregación, si aún vives con gratitud, el ser un discípulo que tiene gratitud en su corazón te va a mover a trabajar por la unidad del reino, a trabajar porque que el reino pueda crecer. Independientemente de si estás en un puesto o no, de si tienes un rol específico o no, en donde sea, vas a trabajar por la unidad. Pero si eres un discípulo que ha perdido la gratitud, tal vez sí puedas servir y trabajar, pero lo vas a hacer por ti mismo y no para los demás. Y lo digo porque yo lo he vivido en mi vida personal. Gracias a Dios, el 20 de octubre cumplí 21 años de haber sido bautizado. Ya han habido épocas de mi vida y de mi cristianismo en lo que he recordado y he vuelto a la gratitud. Y han sido épocas en las que he podido servir y para mí ha sido un privilegio el poder hacerlo. Pero también he tenido épocas en las que he olvidado la gratitud y también he servido. Pero en realidad he estado sirviendo solamente porque ya lo sé hacer, porque ya estoy acostumbrado a hacerlo, pero no tiene una mayor importancia. O incluso,
siendo muy honesto, he estado sirviendo tal vez para que me vean, para que me noten, pero no para dar gloria y honra a Dios, sino a mí mismo. Entonces, te animo a que puedas revisar, en base a todas las preguntas anteriores, ¿por qué estás en el reino hoy? ¿Y todavía tienes agradecimiento? Si estás viviendo tu cristianismo con agradecimiento, adelante, sigue así. Y si no, por favor arrepiéntete y vuelve a Dios. Hay una última escritura en este punto que quiero compartir, que está en Efesios 2:8 y nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Y esta escritura nos habla de la salvación. Pero junto con la salvación viene el poder entrar y ser parte de la familia de Dios, parte del reino. Nosotros no tenemos ningún mérito en ser parte del reino. Es un regalo de Dios. Todavía ves el tener una comunidad, el tener reuniones, el tener hermanos con quien reunirte, con quien hablar, lo ves todavía como un regalo de Dios. Ya es algo que das por entendido. ¿Sí? A veces damos por entendido tantas cosas. El aire, el poder respirar, el poder caminar, el poder hablar, son cosas que damos por entendido y no damos gracias, no agradecemos por eso. Y muchas veces el ser parte de una congregación y de nuestra congregación también es algo que damos por entendido y muchas veces no recordamos que es un regalo de Dios. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto dice, Cristo nos reconcilió y el Espíritu Santo nos unió. Vamos a la primera escritura. Y esta escritura se encuentra, voy a ver un poco esto. Esta escritura se encuentra en Efesios 2, del 14 al 16. Y dice la escritura, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Bueno, David, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, el primer punto se trataba de que es Dios quien nos trajo al reino y que es un privilegio que podamos estar aquí. Pero ahora que somos parte del reino, muchas veces podemos o hemos escuchado cosas como en la iglesia no hay amor, o en la iglesia no hay unidad, o hay separación, hay división. Bueno, el punto número uno, perdón, este punto dos, nos recuerda esto. Cristo es el que nos reconcilió y el Espíritu Santo es el que nos unió. ¿Qué quiero decir con esto? En este pasaje Pablo está recordando a los efesios algo. Los judíos eran el pueblo que Dios había escogido, ¿sí? Pero en algún momento, aquí tengo una imagen mejor, los judíos eran el pueblo que Dios había formado y escogido para que sea su pueblo santo y les dio sus leyes para que no se apartaran de él. Sin embargo, en algún momento los judíos pusieron más atención en la ley que en Dios mismo. Y llegado el momento, cuando llega Cristo, después de eso, con el misterio de Pablo, el mensaje también llega a los gentiles. Y los gentiles también son reconciliados con Dios. Entonces Cristo, a través de la cruz, reconcilió a los judíos que deciden creer en él, lo reconcilia con Dios, y a los gentiles que deciden creer en él también lo reconcilia con Dios. Pero entre estos dos grupos había una pared, había un muro, porque los judíos habían crecido cuidándose mucho de los extranjeros, ¿sí? Cuidándose mucho de los otros pueblos, hasta cierto punto. Había una pared que dividía judíos de gentiles. Sin embargo, cuando Cristo forma su iglesia, no forma una iglesia para judíos y otra para gentiles, sino que derriba este muro y forma una sola iglesia. Entonces, dentro del reino de Dios ya no hay judíos, ya no hay gentiles, somos un solo pueblo. Y bueno, en la iglesia aquí en Quito, Ecuador, no hay judíos hasta donde yo sepa. Sí, puedes decir, David, pero ¿de qué se trata esto ahora? Muchas veces las cosas que nos separan son cosas como estas. A los judíos su religión y a los gentiles el no ser judío. Pero entre la iglesia a veces podemos encontrar tan fácilmente diferencias y permitir que esas cosas nos separen, aun cuando Cristo derribó eso. La iglesia es un sitio increíble en el que ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay pobres ni ricos, ya no hay estudiados y personas no estudiadas, ya no hay blancos, negros, mestizos, ya no hay de diferentes países, de Ecuador, de Perú, de Colombia. Todos somos uno,
porque Cristo rompe todas esas barreras. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada, un día, eh, colaborando con los hermanos de transporte que hicieron un trabajo increíble, de estar recibiendo a las personas en el aeropuerto. Y era especial porque cada vez que llegaban los aviones bajaba mucha gente, pero de vez en cuando veíamos a alguien que tenía algo distinto en su mirada. Y ellos se acercaban también a nosotros y decíamos, conferencia, conferencia, discípulos, y nos abrazábamos. Nunca nos habíamos visto antes. No teníamos pasaportes distintos, formas de hablar distintas, a veces acentos distintos, pero en ese momento éramos uno porque Cristo rompió nuestras barreras. Cristo ya lo hizo. Cristo nos reconcilió. Incluso pensando, ¿no? Hay hermanos ustedes saben, tal vez hace varios años hubo una guerra entre Ecuador y Perú, y de eso tal vez se creó una rivalidad. Ya no es tan patente, pero existía hace muchos años. Pero es que es increíble ver ahora conversar con los hermanos de Perú y eso se ha perdido, porque somos hermanos. Lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Pero es triste que a veces en la iglesia, dentro de una iglesia tan pequeña, busquemos diferencias y dejemos que esas diferencias nos separen. Diferencias de opinión, no, yo opino diferente que este de acá. Es que este no predica como a mí me gusta, este sí predica como a mí me gusta, entonces soy del equipo de este y no del equipo de aquel. ¿Qué? ¿Por qué creamos grupos y bandos cuando Cristo ya rompió todas las barreras que existían entre nosotros y nos unificó? Ciertamente no somos iguales y nunca vamos a ser iguales, pero rompió las cosas que nos separaban. Quiero animarte a preguntarte, ¿en qué parte estás tú? ¿Sigues manteniendo barreras con tus hermanos? ¿O al contrario, eres de los que, junto con Cristo, vive y disfruta del haber roto esos muros y esas murallas? Mis hermanos, es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Aquí podemos ver en la conferencia algunas fotos. Es increíble cuando fue el desfile de las banderas, ven tantas banderas de tantos hermanos. Y claro, cada país hacía la barra cuando salía su bandera. Pero al final todos disfrutábamos, porque más que naciones separadas, pertenecemos al mismo pueblo. En las conferencias, wow, cuántas personas distintas estuvimos. Muchas tal vez ni te acuerdes del nombre ya ahora, pero saludaste y compartían el mismo espíritu. La conferencia fue increíble porque permitió que hermanos de distintos países jugaran fútbol. Gracias a Dios, creo que ninguno le dio soroche, creo, no lo sé. Pudieron compartir una pasión también, pero más que la pasión del fútbol, lo primero que les unió fue el amor de Dios. Varios hermanos pudieron visitar, pudieron recorrer el centro histórico, pudieron ir a la fiesta, estar en las clases. Fue increíble ver lo que Dios hizo, lo que Dios hace. Y si Dios pudo unir a 800 personas de distintos países, no es Dios el que separa a una iglesia pequeña, son las personas. Eres tú o soy yo. Aquí tengo una foto hermosa. Después de la conferencia hubo un retiro del grupo andino, de los líderes del grupo andino, y fue increíble también disfrutar del paisaje, de lo que Dios ha creado y estar juntos. Poder compartir con estos hermanos fue increíble, porque igual a muchos de esos hermanos no los conocía. Pero era solo sentarnos en la misma mesa, hablar de nuestros ministerios y ver que teníamos las mismas luchas, los mismos problemas, los mismos cansancios. Un hermano muy querido, Ray, decía, lloremos juntos. Y sí, tal vez lo necesitamos, pero es porque tenemos eso en común, mis hermanos. Entonces, es más importante lo que nos une que lo que nos separa, aún dentro de nuestra misma congregación. Y si ves un muro dentro de la iglesia, no es Cristo quien lo puso, no es Dios quien lo puso, son los seres humanos quienes han vuelto a levantar muros que Dios y Cristo ya derrumbó en el momento en el que nos unió y nos formó como un solo pueblo. Otra escritura, Efesios 4, del 2 al 3, en la versión Nueva Biblia de las Américas, nos dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta escritura nos la compartieron en el retiro de líderes precisamente y me impactó mucho cuando la compartieron porque dice algo. ¿Cuál es mi trabajo? Esforzarme por preservar la unidad del espíritu. No tengo que esforzarme por crear unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no se crea por planes, no se crea por líderes. La unidad de la iglesia ya está, fue instaurada por el espíritu. Mi trabajo es esforzarme por preservarla.
Ahora, si yo no estoy viendo unidad dentro del reino, posiblemente yo fallé en mi trabajo y no estoy preservando la unidad del Espíritu. Si yo no estoy viendo amor, tal vez yo estoy fallando, porque yo soy el que no estoy amando a mis hermanos. Es triste pensar y ver estas cosas, pero necesitamos enfrentarlas, mis hermanos. Si hay muros en la congregación nuevamente, no es Dios quien la levantó, fueron los seres humanos. Y nuestro trabajo no es ni siquiera derribarlas, es arrepentirnos, es volver a Dios para que sea Dios el que destruya esas murallas. Pero también nuestro trabajo no es crear unidad entre la iglesia, sino esforzarnos por preservarla, porque la unidad ya la tenemos en el Espíritu Santo. Ahora, si entre dos hermanos no hay unidad en el Espíritu, pueden pasar varias cosas. O uno de los dos no está en el Espíritu, o los dos no están en el Espíritu. Y entonces necesitamos llegar al arrepentimiento. Porque si ambos están en el Espíritu, aunque tengan opiniones diferentes, aunque tengan un trasfondo diferente, por amor a Dios, por el amor a Cristo y por el amor al Espíritu Santo, vamos a poner lo importante, vamos a deponer lo que no es importante. Vamos a ser, como dice la Escritura, humildes y mansos. Y al final cederemos y veremos lo mejor para el pueblo delante de Dios. Así que te animo a que puedas meditar en esto. Mis hermanos, Cristo ya nos reconcilió. El Espíritu Santo ya nos unió. Nuevamente, mi parte y tu parte como miembro de este cuerpo es esforzarte por preservar la unidad del Espíritu. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y cómo? ¿Cómo puedo preservar la unidad del Espíritu? Ok, tengo que esforzarme por preservar la unidad, pero ¿cómo? Bueno, hay mucho. Se puede hacer una clase, una serie de clases específicas de cómo preservar. Hay libros escritos, el libro de nuestro hermano, de Stephen Brown, unos a otros. Hay mucho donde puedes aprender y debemos aprender. Ese es nuestro trabajo. Pero aquí he puesto dos escrituras que tal vez muy específicas que nos hablan. Te animo a que puedas revisar todo el libro de Efesios, específicamente el capítulo 4, donde puedes entender mucho más sobre la unidad. Pero Efesios 4:2 nos dice, y es la escritura que vimos un poco más arriba, sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. ¿Cómo puedo preservar la unidad? Siendo humilde. Cuando empiezo a ser orgulloso, no trabajo por la unidad, trabajo por mí mismo. Cuando soy amable, entonces trabajo por la unidad. Cuando soy humilde, trabajo por la unidad y mantengo la unidad del Espíritu. Cuando soy paciente unos con otros. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que seamos pacientes? Porque vamos a necesitarlo. Porque alguien va a hacer algo que no me va a gustar. Porque yo voy a hacer algo que no le va a gustar a otro. Porque voy a tener que ser paciente, que esperar, que confiar. Tolérense las faltas por amor. Y aquí es importante, ¿no? Dice, tolérense las faltas por amor. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa tolerar pecado? Yo sé que el hermano está pecando y pues, lo dejo allá. No, no es eso. Tolerar las faltas por amor es meternos en la vida de los hermanos. Hacer lo que dice la Escritura, mostrar la Biblia, escuchar, apoyar, orar juntos. ¿Sí? Hay una escritura que me reta mucho, que dice que si un hermano está dominado por el pecado, ustedes que son más espirituales deben restaurarlo con un corazón humilde. Me parece que está en Gálatas 6, mis hermanos. Pero eso es lo que dice la escritura que debemos hacer. Ahora, ¿qué es tolerar? Las faltas, es eso, es ir a ayudar a un hermano, ayudarlo y confiar. Y tal vez se va a caer y vuelvo a estar ahí con él. Y tal vez se va a caer y vuelvo a estar ahí con él. Pero lo hago por amor, pero también diciendo la verdad. ¿Sí? Son cosas que no debemos olvidar. A veces podemos tolerar las faltas, pero no por amor. ¿Cómo sería tolerar la falta con enojo? ¿No? Uy, ya viene el hermano que no me saluda. Uy, solo de verle, pero lo tolero porque es parte de la iglesia. ¿No? ¿Será eso tolerar en amor? ¿No? Uy, ahí viene la hermana. Uy, ahí viene la hermana que siempre tiene comentarios malos o la hermana que dice esto y que hace el otro. Ay, pero bueno, le voy a tolerar, le voy a aguantar porque es parte de la iglesia. Y qué bueno que sea. No, eso no es tolerar por amor. Tolerar por amor es, wow, ahí viene este hermano con el que lucho tal vez, pero Dios mío, ayúdame a amar, porque es tu hijo, porque es mi hermano, porque no soy mejor que él. Ayúdame a aprender de él, a tener un corazón humilde. Y sí a decir lo que debo decir,
pero también estar ahí para apoyarlo siempre. Efesios 4, 31, 32 nos dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Mis hermanos, para preservar la unidad necesitamos librarnos de estas cosas. Tal vez muchas veces tenemos años en la fe, hemos sido heridos, hemos sido dañados. Tal vez no estamos de acuerdo con el liderazgo o con las personas. Tal vez alguien no te saludó, tal vez alguien te hirió a propósito. Pero si yo me aferro a esas cosas y permito que eso sea una raíz de amargura, no voy a poder trabajar con la unidad. Si soy alguien que responde con enojo, con furia, no voy a trabajar con la unidad. Al contrario, mis actitudes, mis acciones van a ir en contra de la unidad del Espíritu Santo. Palabras ásperas. Mis hermanos, no debemos normalizar aquello que no es normal. A veces podemos pensar, no, es que yo sé que tal hermano le habla así, o tal hermana, ella, no le pares bola porque ella siempre dice esas cosas, ella siempre habla así. No, eso no es amor. No, es que tal persona creció así, por eso esa persona habla así. Sí, toleremos por amor, pero no dejemos de ayudar, de corregir a esa persona también. Porque la Escritura también dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si justificamos que una persona utilice palabras ásperas, ojo, no dice malas palabras, solo dice palabras ásperas. Si justificamos que otra persona o que yo mismo diga, utilice palabras ásperas por mi pasado, por mi trasfondo, entonces estoy negando lo que la acción de Cristo y del Espíritu Santo en mi vida. No creo que pueda ser una persona diferente. No creo que pueda cambiar. ¿Te das cuenta? Entonces, no debemos normalizar el que alguien utilice palabras ásperas, calumnias, inventar cosas de otras personas, hablar a sus espaldas, los chismes. Mis hermanos, todas esas cosas son cosas que atentan contra la unidad del Espíritu. Y eso está mal. Eso es un pecado. Versículo 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros. Nuevamente nos repite en el mismo capítulo, sean amables. Necesitamos ser amables unos con otros, de buen corazón. Perdónense unos a otros. Si la Escritura dice perdónense, no es porque vamos a necesitar perdonarnos, porque nos van a lastimar y vamos a lastimar a otras personas. Pero me encanta porque termina diciendo, tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Nuevamente, aquí nosotros no somos los importantes. Aquí lo importante es Dios. El que pagó el precio fue Cristo. Lo que me deben no es nada en comparación con lo que Cristo pagó por mí, para que yo sea liberado. Entonces, aquí son los pocos versículos de cómo podemos preservar y esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu de manera práctica, siendo humildes, siendo amables, pacientes, perdonándonos, tolerándonos por amor, siendo de buen corazón unos con otros, y más bien rechazando esas cosas que no vienen del Espíritu Santo, sino que vienen de la carne y que lo único que hacen es ir en contra de la unidad. Muy bien, mis hermanos, avanzamos. Y vamos al último punto. El último punto acerca de la unidad. Espero que tal vez esto pueda estarte ayudando a recordar el por qué estás en la iglesia, el por qué necesitamos ser gratos y vivir nuestra vida con gratitud en el reino, pero también el que necesitamos trabajar activamente por la unidad. Pero esta última parte es, ¿qué pasa cuando trabajamos por la unidad? ¿Qué es lo que produce cuando los discípulos deciden vivir como discípulos y trabajar por la unidad? Efesios 4 del 11 al 13, versión de la traducción viviente, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena medida y con plena y completa medida de Cristo. ¡Wow! Esta escritura me encanta y voló mi cabeza cuando la estaba leyendo en estos días, porque a veces lo malinterpretamos. A veces malinterpretamos. ¿Qué es lo que dice la escritura? Dice que Dios dio dones a ciertos hermanos. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Ellos tienen una responsabilidad, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen? De preparar al pueblo de Dios.
Perdón, aquí está este esquema, ¿no? Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Cuál es su responsabilidad? Capacitar al pueblo de Dios. ¿Y cuál es la labor? ¿Y para qué lo capacitan? Para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra y edifique la iglesia. ¿Te das cuenta de esto? Es importante porque muchas veces hemos tenido una mala concepción. Creemos que los evangelistas, los pastores, los maestros, los líderes tienen la responsabilidad de cuidar y sostener al pueblo. Y son los apóstoles los que tienen que llevar a cabo la obra y edificar la iglesia. Solo ellos. El pueblo solo tiene que estar sentado disfrutando. Eso no dice la escritura. La escritura dice que estos hermanos capacitan al pueblo para que sea el pueblo el que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Tal vez tú en este momento no tienes un rol de liderazgo o de responsabilidad dentro de la iglesia, pero eres parte del pueblo de Dios. Y si eres parte del pueblo de Dios, tu responsabilidad es llevar a cabo la obra de Dios y también edificar la iglesia. Tú edificas la iglesia cuando haces tu parte, cuando vives agradecido o agradecida, cuando trabajas y te esfuerzas por trabajar por la unidad del reino, cuando eres amable, paciente, tolerante, perdonas, cuando instruyes a los hermanos, cuando te metes en sus vidas por amor y para animarlos con verdad y con un espíritu humilde, edificas la iglesia. Tú lo haces. No tienes que esperar a que alguien te nombre líder, a que alguien te hable pastor, a que alguien te nombre evangelista o maestro para hacerlo. Dios te ha dado todo lo que necesitas para poder hacerlo. Y para eso estamos hermanos. Gracias a Dios tenemos un maestro. Dios quiera que en algún momento tengamos evangelistas, que tengamos pastores, etcétera. Y sí, el trabajo de ellos es capacitar al pueblo. Tal vez lo que tratamos de hacer el día de hoy, de que hoy como pueblo puedas entender que tu trabajo es llevar adelante la obra de Dios y también edificar la iglesia. Mis hermanos, un error de nuestras iglesias ha sido tener los líderes todólogos. Pero gracias a Dios, Dios nos ha estado dando sabiduría, ha estado dando sabiduría durante todos estos años a lo largo de las iglesias. Y cada vez las iglesias están levantando más personas para que puedan servir de manera específica y especializada en distintas áreas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y esos hermanos, con esa capacitación que tienen, van a poder servir al pueblo. Pero nuevamente eso no le va a quitar la responsabilidad al pueblo de llevar adelante la obra de Dios y de construir la iglesia. Y algo importante, ojo, estos hermanos no son una casta distinta, no están fuera del pueblo, también son parte del pueblo. Los maestros enseñan al pueblo y enseñan también a los pastores y enseñan a los evangelistas. Los pastores pastorean, cuidan, velan por los evangelistas y también por los maestros porque son parte del pueblo. Mis hermanos, todos somos uno. A algunos Dios les ha dado características específicas, pero en realidad la responsabilidad de edificar la obra y de edificar la iglesia es de todos. Y algo increíble que me encantaba mucho, volviendo un poco, dice, esto será un proceso continuo. Si como iglesia entendemos que estos hermanos capacitan al pueblo, pero el pueblo realiza su obra, este es un proceso continuo que nos llevará a la madurez y al crecimiento como iglesia. La madurez no va a pasar porque Felipe dé clases increíbles. Ya las ha dado. Felipe ya da clases increíbles. Hay hermanos que predican muy bien, hermanos que están pastoreando muy bien, pero hay mucho trabajo y muy pocas manos, mis hermanos. Y nuevamente, tal vez digas, es que no me dan el espacio para hacerlo. No necesitas un título, no necesitas un espacio, un nombramiento para servir. Porque muchos de los hermanos que están sirviendo fueron nombrados o recibieron un título después de muchos años de haber estado ya sirviendo, antes de haber recibido su título. No esperaron a tener un título para empezar a servir. Así que quiero animarte y preguntarte, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Y cómo estás sirviendo? Mis hermanos, ¿por qué quería hablar de la unidad en esta mañana? Porque la unidad nos lleva a la madurez. Y hemos estado hablando de esa madurez también. Y si estuviste en la conferencia y tuviste tiempo de tener conversaciones profundas con hermanos, wow, seguro que eso te debió haber llevado a aprender mucho más. Finalmente, mis hermanos, quiero compartirles la última escritura del día de hoy. Efesios 4, 15, 16 nos dice, en cambio, y antes de esto, perdón, entre los versículos, explicarlo bien, entre los versículos 13 y versículos 15
te animo a que lo puedas leer tal vez en tu casa. Dice que una vez que cumplimos esto, entonces dejaremos de ser niños que son zarandeados por el viento y llevados por cualquier libro de doctrina. Y si cumplimos esto, entonces hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y esta parte es importante. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Te das cuenta? Una iglesia en la que hablemos la verdad con amor, en la que crezcamos hasta parecernos a Cristo. Y no dice que una parte se va a desarrollar y la otra se va a quedar quieta, sino que todos crecemos juntos. Mis hermanos, nos necesitamos unos a otros para crecer juntos. Y dice, cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. El crecimiento y la madurez no va a venir solamente por Felipe, que es nuestro maestro, o por Raulito, que es nuestro diácono, o por los líderes de las distintas charlas y ministerios. No, la iglesia va a madurar cuando cada parte empieza a cumplir su función específica. Y eso es lo que nos va a ayudar a todos a desarrollarnos. Y tal vez ya lo dije, pero viene a mi cabeza, a la mente. Tal vez tú puedas decir, pero David, no soy un líder, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer ahora? Ve a Dios y pregunta, ¿qué puedo hacer para servir? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Puedo animar a mis hermanos? ¿Puedo estudiar? ¿Puedo leer mi Biblia? ¿Puedo compartir escrituras animantes? ¿Puedo discipular? ¿Puedo visitar? ¿Puedo llevar comida? ¿Puedo barrer la iglesia? ¿Puedo abrazar a los hermanos que sirven dándoles gracias? Hay tantas formas en las que puedes servir. Dios te ha dado una función específica. La pregunta aquí es, ¿lo estás cumpliendo? ¿Sabes cuál es? Y si no, te animo a que la busques en tu relación con Dios. Y finalmente dice que, y subraya la última parte, todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Yo quiero una iglesia, quiero saber que he sido parte del crecimiento de mi iglesia, de ese sitio en el que no merezco estar, pero que estoy por gracia, que estoy porque Cristo pagó ese precio por mí. Y quiero vivir de esa forma para poder algún día, si llego a tener hijos o ver a sus hijos crecer, para ver que esta iglesia sigue creciendo y que está llena de amor y que está sana. Pero yo soy parte de eso, de tomar la decisión de trabajar por la unidad. Mis hermanos, espero que tal vez lo que he podido compartir esta mañana haya sido bueno para ustedes. Y te animo a que puedas seguir revisando las escrituras. El libro de la carta de Efesios me ayudó muchísimo, y específicamente el capítulo 4. Muchas gracias, mis hermanos, por todo el trabajo que hacen. No solamente los hermanos que a veces son o somos un poco más visibles. Hay muchos hermanos que trabajan y se esfuerzan y están simplemente eso, trabajando por la unidad. Es increíble ver el día de hoy vimos hermanos de otros países compartir la cena, la ofrenda, la bienvenida. Cada una de esas cosas son tan increíbles. El saber que somos una familia inmensa y que cada hermano, cada iglesia en nuestro mundo está haciendo su parte, está luchando. Luchemos también por nuestra iglesia aquí en Ecuador. Y no solamente en Quito, en Ambato, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Guayaquil y en todo el Ecuador. Nuestro sueño debe ser llenar Ecuador de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo, y que sea esa iglesia santa, pura, sana y llena de amor. Muchas gracias, mis hermanos, que la gloria sea siempre para Dios.